papá me avisa que tenía que compartir y tenía para dar, tenía de todo para dar. Pero siempre me gusta preguntarle al Señor, ¿qué es lo que querés, Señor, que hablemos en este tiempo? Porque podemos dar un montón de cosas y tener un montón de cosas, pero hay cosas que Dios quiere darnos en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, yo pensé, digo, bueno, habíamos hablado en el verano cuando ellos estuvieron de vacaciones sobre cómo desarrollar una mentalidad profética. Digo, sigo por ahí, Señor, que cómo podemos seguir desarrollando, cuáles son los contras, cuáles son lo que se opone a que nosotros podamos... No era eso. Bueno, podemos hablar de adoración, tengo tanto escrito sobre eso. No, tampoco. Bueno, tenía algo por ahí recién empezado a escribir, y eso quiero que des. Así que ayer estuve todo el día sentadita, escuchando y viendo qué era lo que tenía que compartirles. Y no entendía muy bien, porque digo, Señor, esto es para el tiempo que está entrando. Pero como nosotros somos eso que está ahí, somos casa entendida en los tiempos, nuestra casa siempre nos va a dar algo que es para lo porvenir. Entonces, cuando nosotros hablamos de tiempos correctos y de tiempos precisos de Dios. Dios no habla en cualquier tiempo, Dios no dice cualquier cosa en cualquier tiempo. Y algo que siempre nos hace pensar del por qué esto, ustedes vieron que a veces hacemos cosas con muy buenas intenciones, con el mayor amor y todo, y vemos que eso no da fruto, y vemos que eso no funciona, y nos frustramos, y nos ponemos mal, pero simplemente es porque los estamos haciendo fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque hay tiempos de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a leer los tiempos de Dios. Esto no es solamente para algunas personas nada más. Si Dios, como dijo el pastor, nos puso en esta casa, en este tiempo tenemos que ser entendidos en lo que ha de porvenir, ¿sí? Y ¿por qué de los tiempos? Ustedes vieron que siempre les hablo de los tiempos proféticos. Y a mí me gusta mucho eso porque yo eso me lo tomé en serio. El día que en esta casa se vino y se profetizó que esta era una casa entendida en los tiempos, yo me lo tomé en serio. Entonces yo traté durante todos estos años de aprender a desarrollar mi oído para oír qué era lo que el Padre quería para los tiempos que venían. Entonces, como plataforma, quiero que leamos Génesis en el capítulo 1, versículo 14, porque ahí vamos a entender por qué los tiempos son señales y por qué los tiempos son tiempos precisos y por qué cosas no ocurren en cualquier tiempo. Dice Génesis 1:14, y dijo Dios, haya luminarias en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales y para tiempos señalados, apartados. Tiempos señalados es apartados, y para días y para años. Cada tiempo tiene su tiempo de ser. Y nosotros muchas veces en nuestra ansiedad queremos correr los tiempos o adelantar los tiempos a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros queremos. ¿Y qué pasa cuando nosotros en nuestra ansiedad queremos mover los tiempos? Cometemos errores. Y los errores muchas veces los cometemos por ignorancia o muchas veces los cometemos sabiendo que estamos cometiendo un error. Pero ninguna de las dos cosas nos libran de las consecuencias, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos, a la larga o a la corta hay consecuencias. Por más que no lo sepamos, yo, Señor, no sabía que esto me estaba equivocando, no importa. El Señor te perdona si te arrepentís, el Señor te perdona, me equivoqué, Señor, esto no es... Pero eso no quita que haya consecuencias. Y hablando de los tiempos, está transitando un tiempo, estamos entrando a un tiempo en el que esto que vengo a compartirles hoy, no mire para el otro lado, no mire al de al lado y diga, este le está hablando a este, no. Mírese usted y diga, y sea
verdadero en lo que piensa y diga, bueno, en algún punto esto me toca. Y si no te toca, bárbaro. Pero a alguien Dios quiere tocar en el día de hoy. Porque si no, no estaría esta palabra dicha el día de hoy, ¿sí? Y estamos transitando, entrando a un mes, que es un mes en el que sucedieron varios acontecimientos en la Escritura que no son muy buenos. Y que cuando usted lo esté pasando diga, hubo una hermanita en la iglesia que a mí me dijo que esto iba a estar pasando. Y que le va a evitar que usted cometa errores. Ahora, si ya se los comete, bueno, arréglese. Pero no digan, no me avisaron. Varios acontecimientos pasaron y no muy agradables a los ojos de Dios, que trajeron consecuencias. Y ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho del propósito, porque yo sí creo que cada uno portamos un propósito, que cada uno tenemos un propósito por desarrollar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros torcemos nuestro propósito? ¿Qué pasa cuando nosotros, en querer hacer lo que nosotros queremos, torcemos lo que Dios quiere con nuestra vida? Porque Dios quiere algo con nuestra vida, somos conscientes de eso, ¿verdad? Cuando nosotros somos introducidos en el reino de Dios, dejamos de ser nosotros para hacer lo que Él quiere que seamos nosotros. Y a muchos no les va a gustar esto, porque el término nuestro siempre es que nosotros queremos lo que nosotros queremos, pero Dios quiere algo mejor para nosotros. Dios quiere algo, pero en los pensamientos, dice que los pensamientos de Dios siempre son mayores y mejores que los nuestros. Y a veces nosotros nos ponemos mal por los procesos que pasamos, pero los procesos que pasamos son para alcanzar ese propósito, ¿sí? Abra su Biblia en Éxodo 32, y este fue uno de los acontecimientos que sucedió para este tiempo. Éxodo 32:1 dice: pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, contexto, Moisés había subido al monte, fue a buscar los mandamientos, tardó, y el pueblo ansioso comenzó con esto. Pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces Aarón le dijo: arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres y de vuestras hijas y traédmelos. Todo el pueblo pues se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Él lo tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición y acabó de moldearlo con un buril. Y dijo: estos son los dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Cuando lo vio Aarón, construyó un altar ante él. Y Aarón hizo pregonar diciendo: mañana fiesta de Jehová. Por lo cual el día siguiente madrugó y ofreció holocausto y presentó una ofrenda de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Un pueblo que había sido libre de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que estaba viendo las señales y los milagros más grandes que nunca fueron vistos. Porque Moisés tardó un poquito más de lo estimado, ya se corrieron del propósito. ¿Cuál fue la primera acción del pueblo? Hacernos algo que podamos ver. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces necesitamos ver para creer? ¿Y cuántas veces hoy no es un becerro de oro, pero hoy nos falta un montón de cosas que necesitamos verlas para creer? Y el Señor es claro cuando te dice: bendito el que cree sin ver. Entonces el pueblo, en su ansiedad y encima un mal sacerdocio como el de Aarón, que dejó mucho que desear, porque un sacerdote entendido no hace esas cosas, justamente, para callar a un pueblo de quejosos, porque no era otra cosa Israel, un pueblo de quejosos. ¿Qué hizo?
vamos a darle el gusto a la iglesia de ese tiempo. Vamos a hacer lo que quieren. Dios les había mandado a esperar. Y el pueblo en su ansiedad empezó a reclamarlo al líder que estaba abajo, porque habían mandado al otro. ¿Sabe por qué Moisés fue solo? Porque Dios pretendía que el pueblo subiera y el pueblo no quiso. No, es demasiada demanda. No, te lo dejamos en tus manos, Moisés. Lo que vos digas es palabra de Dios. Nosotros vamos a obedecer, pero anda vos. Entonces por eso el Señor, cuando baja en su presencia en el Sinaí, le dijo, el pueblo que se acerque y toque el monte se muere. Simplemente por no querer consagrarse el pueblo, a recibir el pueblo lo que Dios quería. El pueblo tenía la capacidad de escuchar a Dios y el pueblo tenía todo lo que Dios había puesto para ellos a su mano y ellos lo rechazaron. Y pusieron un líder como Moisés para que haga todo el trabajo que la iglesia de ese tiempo no quiso hacer. Vaya usted, busque Moisés tranquilo, nosotros lo que usted diga es palabra santa. Pero resulta que Moisés tardó y el pueblo empezó a quejarse. Y el pueblo lo primero que torció fue su adoración. Una adoración que solamente tenía que ser para Dios, el pueblo la corrompió con algo que podía ver. Entonces a mí, Señor, si no me das lo que yo quiero, corrompo mi adoración y empiezo a adorar. Hoy no es el becerro de oro, pero son otras cosas en donde nosotros ponemos nuestra adoración, nuestro amor, todo. Ya sea el trabajo, ya sea... Hoy tiene un montón de nombres, Todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida está mal. Porque primero es Dios. Y después todo lo demás. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura es clara cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Y cuando dice todo es todo, no dice algunas cosas, dice todo. Segundo acontecimiento que sucede para este tiempo. Números 13. Números 13. Números 13, 16. ¿Qué pasa en este acontecimiento? Tenían que ir a reconocer la tierra prometida. Tierra prometida, antiguo pacto, simbología de Cristo. Una tierra abundante, una tierra que tenía todo, un lugar donde Dios quería introducir al pueblo. Siempre que vemos la Escritura en el antiguo pacto pasado por el nuevo pacto, las simbologías que vemos, lo que era literal se transforma en espiritual. La tierra prometida era Cristo mismo, el pueblo introducido en ese Cristo, viviendo de la abundancia que había. Porque en Dios hay abundancia, en Cristo hay abundancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Manda a Moisés, a los varones, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a explorar la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, Moisés le puso por nombre Josué. Josué, para introducirse en ese lugar, tenía que cambiar el nombre. Tenía que transformarse en lo que Dios quería de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán y les dijo, subid ahí por el Negev y remontad luego la montaña, observáis bien la tierra, cómo es el pueblo que lo habita, si es fuerte, si es débil, si es escaso o numeroso, cómo es el suelo en el que habita y si es bueno el suelo en el que él habita y es bueno o malo, y cómo son las ciudades en las cuales mora, si abiertas o fortificadas, y cómo es la tierra, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Esforzaos y recoged el fruto de la tierra. Bien, manda a los espías. Versículo 31. Otra vez el pueblo habían ido, reconocido la tierra. Solo 2 personas, Josué y Caleb, hablaron bien de esa tierra. El resto, dice el
31. Pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado, diciendo: el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y vimos allí a los nefileos y parecíamos langostas ante sus ojos. Y el 14:2 dice: y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la asamblea le dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en este desierto. ¿Para qué nos trae Jehová esta tierra? Para que haya espada y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sirvan de presa. ¿No nos sería mejor ser devueltos a Egipto? No les alcanzaba nada. Dios no les hacía pasar frío, no les hacía pasar hambre, no les hacía pasar necesidades. Les había prometido una tierra mejor. Los había hecho evitar enemigos como fue. Y sin embargo, el pueblo se seguía quejando. Un pueblo quejoso, sumergidos en la queja. Este espíritu que Israel portaba tiene una simiente. Porque esto no es porque sí. Y acá es donde quiero entrar en el tema del propósito. Cuando nosotros torcemos nuestro propósito, nos transformamos en eso, en un pueblo quejoso, que nunca está conforme con nada, que siempre quiere algo más. No sabe para qué, pero quiere algo más. Que nada le alcanza, Dios le da todo, no le hace faltar nada, pero el pueblo se sigue quejando. Y esa simiente nace de un tal Rubén. Rubén, primer hijo de Jacob. ¿Sí? Rubén tenía un destino profético hermoso, porque él iba a ser cabeza de naciones. Él era el primogénito. Él era el que tenía todo lo que las bendiciones y la heredad recaían en Rubén. Ahora, Rubén significa el que ve, el que percibe, el que discierne, el hijo que ve. Ahora, ¿qué le pasó a Rubén para que su descendencia sea parte de este espíritu que se manifestó en el pueblo de Israel? Porque los cabecillas de las rebeliones siempre eran de la casa de Rubén. Ahora, ¿qué pasó con él? Porque algo tuvo que haber pasado. Génesis 35:22 dice: mientras habitaba Israel en aquella tierra, Israel era Jacob, ya había cambiado su nombre, ya Dios había encauzado el propósito de Jacob. Dice: mientras Israel habitaba aquellas tierras, ocurrió que Rubén fue y se acostó con Bila, la concubina de su padre. ¿Qué hizo Rubén? Cambió todo su propósito por un placer momentáneo, nada más. ¿Y cuántas veces nosotros torcemos nuestro propósito por un placer momentáneo? ¿Y cuántas veces nosotros dejamos de creerle a Dios por un placer momentáneo? Porque más allá de que esto era un pecado, de que estaba, todavía los mandamientos no estaban. Pero dice que pareció mal a los ojos de Jacob lo que había hecho Rubén. Porque en ese momento, lo que hizo Rubén fue meterse con la concubina de su padre, la madre de sus hermanos. Ahora, lo que él hizo, por solamente un placer momentáneo, repercutió en su descendencia. ¿Saben por qué nosotros siempre hacemos hincapié en que es necesario que entremos en procesos de sanidad en Cristo? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es restaurar y redimir lo que nuestros antepasados han hecho mal ante los ojos de Dios.
Y Dios nos escoge a nosotros como generación para decir, esto es hasta acá. Esto no toca más allá. Y todos tenemos, porque acá ninguno se salva. Todos tenemos iniquidades de nuestros antepasados. Y Dios nos escoge a nosotros. Dios puso los ojos en nosotros para que nosotros sigamos pidiéndole perdón y reencauzando nuestro propósito para que nuestras generaciones no sigan pasando por lo que pasó la descendencia de Rubén. El pecado desafiante de Rubén lo llevó a perder todo lo que él estaba destinado a hacer. Como les dije, él estaba destinado a la grandeza. ¿Por qué? Porque era el primogénito. La primogenitura tenía mucho peso hasta el día de hoy. Porque Dios dice que a Sión solo entran los primogénitos. La primogenitura para Dios tiene... Ahora, yo sí en mi caso soy primogénita, pero hay muchos de acá que no son primogénitos. Entonces que yo no voy a entrar a Sión. No, mi hermano, no lo vea literal. ¿Sabe por qué dice primogénitos? Porque su primogénito es Cristo. Y si no entra en Cristo, a Sión no entra. Entonces miren un poquito más allá. El modelo lo estableció Dios y fue Cristo. Muchos de esos que habían pasado, hasta el mismo Israel, había podido. Cuando la Escritura dice que él peleaba con el ángel de Jehová, ¿con quién se cree que estaba peleando? Es ángel con mayúscula. Rubén subestimó su posición de primogénito y perdió de vista la promesa, el futuro, las bendiciones. ¿Por qué? Por un placer momentáneo, por lo temporal. ¿Cuántas veces nosotros estamos más preocupados por las cosas temporales y perdemos de vista lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros, si no hago esto ahora se me pasa? Total, yo le pido perdón al Señor, el Señor me perdona y después me vuelve. Sí, el Señor te perdona, obvio. Pero ¿sabes qué pasa? No es que perdés el tren. Después el problema son las consecuencias. Porque Dios sí te perdona, Dios sí te limpia, Dios sí te da vestiduras nuevas, pero eso no quita de que tengas consecuencias. El hijo pródigo se fue de la casa del padre y cuando volvió, el padre le volvió a dar autoridad, le volvió a vestir con vestiduras limpias, hizo todo, pero perdió la heredad. Entonces siempre el padre nos va a perdonar. Nuestro concepto está errado si creemos que la gracia solamente es para que nos demos un baño cada vez que pecamos y que ya estamos. No, las consecuencias después nos siguen. ¿Por qué? Un ejemplo cortito les doy. David. ¿Qué pasó con David? Cuando toma a Betsabé, Dios le reclama y le dice, si vos me lo hubieses pedido, yo te la daba. Te daba lo que querías. Pero vos decidiste hacerlo por tu cuenta, mataste al esposo, hiciste un desastre. Dice que David, cuando Betsabé queda embarazada de ese primer hijo, dice que él estuvo, David, postrado días y días orando, porque ese hijo nació y nació muy mal. Y él le pedía a Dios que Dios no le dejara morir ese hijo. Y David le pidió perdón de rodillas a Dios, y Dios, ese hijo, no era el hijo que esperaba para él. Y dice que tomó la vida de ese hijo, porque no era el hijo que Dios quería para David. Si ustedes siguen leyendo después, dice que después que ese hijo muere, que David se saca su luto y todo, vuelve a llegarse a Betsabé, Betsabé vuelve a quedar embarazada de Salomón y dice, y Dios amó a Salomón, porque ese era el hijo que él quería. Y en la ansiedad, David había engendrado otra criatura que no estaba en los planes de Dios. Y hoy llámese criatura muchas cosas que nosotros seguimos engendrando y no son el plan de Dios. ¿Y qué sucede? Nosotros no nos vamos a librar de las consecuencias de eso. Ay, pero ¿de qué más? No, Dios lo avisa. Por eso es tan finito el hilo en el que tenemos que caminar. Por eso no estamos esto de que Dios perdona. Sí, es verdad, Dios perdona todo, pero las consecuencias nos siguen.
como les dije al principio, por más que las hagamos en ignorancia, muchas veces hacemos cosas en ignorancia y eso también, o sea, no nos libramos de las consecuencias. Ahora, Rubén tenía una característica, que Rubén era un hombre impetuoso. Algunas traducciones dicen que Rubén era impetuoso como las aguas, o también dice incontrolable como las aguas. ¿Cuántos de nosotros alguna vez fuimos así? O somos así. Impetuoso como las aguas. No hay quien nos frene. Ojo, que para algunas cosas es buenísimo ser así. Porque si nosotros fuéramos así para todo lo que es el propósito de Dios en nosotros, bueno, el problema es cuando nosotros somos de esa manera con cosas que no son para nosotros. Dice que Rubén era impetuoso como las aguas. Ahora, ¿qué espera Dios de un primogénito? Porque él era el primogénito. ¿Qué Dios espera de nosotros? Dios espera que seamos ejemplo de madurez. Un primogénito es ejemplo de madurez. Este muchachito actuaba sin pensar. ¿Cuántas veces nosotros somos del mismo modo? Seguimos siendo un Rubén, que actuamos sin pensar. Ahora, como la tribu de Rubén estaba destinada a ser la cabeza de la nación, pero por causa de su impetuosidad, todo el propósito que Dios tenía con esa tribu se la da a su hermano Judá. Por eso el Señor nace de esa tribu. Ustedes saben que en la Escritura no hay cosas al azar, no hay casualidades. Todo está escrito porque Dios lo estableció de esa manera. El Señor no nace de cualquier tribu, no es de, pero bueno, no. Nace de Judá, ¿por qué? Porque Judá se transformó en esa cabeza de nación. Y el sacerdocio se lo dio a Leví, su otro hermano. O sea, Rubén perdió todo. Es más, si nosotros nos recordamos, los que conocemos la Escritura, ¿de qué se acuerdan todos de Rubén? Es de lo que hizo con la mujer del padre. No tenemos cosas de qué recordar de Rubén buenas. Dice, ahora, ¿qué pasa? La descendencia de Rubén no supo redimir lo que Rubén hizo. Números 16, 1. Dice, y Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, Coré era de la tribu de Leví, captó a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y a Aón, hijo de Pelet, a los hijos de Rubén. Cuando dice a los hijos de Rubén, la descendencia de Rubén. ¿A dónde estaba metida? Siempre en el lío. Dice, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jefes de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ya basta de vosotros. Rubén fue el cabecilla siempre de la rebelión de Israel. ¿Y saben con quién siempre tenía un problema Rubén? ¿O casualidad? Con la autoridad. Porque tuvo un problema con su padre natural y su descendencia seguía teniendo problema con la autoridad. Porque en ese momento Moisés y Aarón eran la autoridad que Dios había puesto sobre la tierra. Entonces, los descendientes de Rubén, lo único que siempre manifestaron es una cosa, rebeldía. Los descendientes de Rubén siempre estaban metidos en la rebelión de Coré. Coré era peor todavía, porque encima Coré era pariente de Moisés, o sea, era peor todavía. Pero siempre buscaba un aliado, y los aliados eran de la casa de Rubén. Dice que conspiraron contra Moisés. ¿Qué pasa? Su descendencia sigue funcionando del mismo modo, impetuosamente. Ellos no supieron redimir en Dios el pecado y el error de su padre Rubén. Números 32. Números 32, 1.
los hijos de Rubén y los hijos de Gad poseían numerosos y muy importantes rebaños y vieron que la tierra de Jazer y la tierra de Galaad era un lugar apropiado para el ganado. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, el sacerdote Eleazar y los jefes de la asamblea. Hay unos nombres y dice: la tierra que Jehová se azotó en presencia de la asamblea de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hemos hallado gracia ante tus ojos, que esta tierra sea dada a tus siervos en propiedad. No nos haga pasar el Jordán. Y subraye eso, porque hay algo importante en el no querer cruzar el Jordán. Entonces Moisés respondió a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la batalla y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea a explorar el país, y subieron al torrente de Escol, y al ver la tierra desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entraran a la tierra que Jehová les había dado. Una vez más, Rubén decide no pasar el Jordán con sus hermanos a la tierra prometida. Y Moisés les reclama. ¿Otra vez vuelven a hacer lo que hicieron? ¿Sabe que hay dos aguas diferentes que el pueblo de Israel tuvo que pasar? Una fue el Mar Rojo, cuando venía persiguiendo a Faraón, ¿sí? Y las aguas del Mar Rojo se cruzaron para salvación. Si ellos no cruzaban, se morían. Ahora, las aguas del Jordán se cruzan para revelación, para redención y para propósito. Y Rubén no quiso cruzar esas aguas. Rubén no quiso pasar y meterse en Cristo. Rubén quiso quedarse donde estaba. Con eso le alcanzaba. No quiso más. Hizo muy la de Lot. ¿Se acuerdan la historia de Lot? Dice que Lot se paró y Abraham le dijo: bueno, mirá y vos elegí a dónde vas a ir. ¿Qué hizo Lot? Los ojos naturales, ¿qué le dijeron? Vamos a ir por el lugar donde más pasto hay, donde más listo, porque yo tengo ganado, necesito darle de comer. Bueno, si vos vas para allá, yo voy para allá. Sabemos cómo terminó Lot, ¿no? ¿Vieron cuando nuestros ojos naturales nos engañan? Y nosotros creemos que hay tierras fértiles y solamente son apariencia nada más. ¿Vieron por qué el Señor hace tanta insistencia en que miremos desde otro lado? Que aprendamos a ver con sus ojos. Porque Él no mira como miramos nosotros. Y el versículo 14 del 32 de Números dice: y aquí vosotros surgís en lugar de vuestros padres, ralea de hombres pecadores, para aumentar aún más el ardor de la ira de Jehová contra Israel. Entonces el versículo 16 dice: entonces ellos se acercaron y dijeron: construiremos aquí los corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos e iremos con diligencia al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos introducido en su lugar. Versículo 18 dice: no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, y no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni más allá, porque tendremos ya nuestra heredad en esta parte del Jordán. ¿Sabe que la tierra en la que se quedan los descendientes de Rubén es la tierra del rey Og y el rey Sehón? Og significa gigante. Dice que el rey Og tenía unos 4 metros de altos. Era un gigante. Y Sehón significa tempestuoso. ¿O casualidad? No. Rubén se quedó donde se sentía cómodo. Donde todo el mundo en ese lugar era igual que ellos. ¿Y cuántas veces nosotros nos quedamos en lugares donde nos sentimos cómodos? ¿Por qué? Porque no nos desafían. Si usted
está hoy acá y si usted vino a esta congregación, le lamento mucho decirle que va a vivir desafiado. Porque por lo menos acá como casa siempre se va a querer que usted vaya por más. Que no se quede con lo que sabe, que no se quede con lo que tiene. Que no se quede con las glorias pasadas. Ay, no, porque yo hace 20 años lo que éramos, no, era tremendo. Era tremendo. Nosotros hacíamos, deshacíamos, liberábamos, hacíamos. Bueno, listo. Borrón y cuenta nueva. Dios vive de ciclos y de tiempos nuevos. Dios no queda con lo de atrás, ¿eh? Y si usted vino aquí, no se crea que se va a sentir nunca muy cómodo. Lamento decirle. Porque por lo menos siempre se lo va a desafiar a que usted puede más. Que usted tiene más. Que Dios a usted lo portó con todo para que usted alcance lo que Dios quiere con su vida. Y Rubén, ¿qué hizo? La tribu de Rubén se quedó donde estaba cómoda. Si acá es tierra de tempestuosos, yo que soy tempestuoso, impetuoso, listo, esta es la mía, acá me quedo. Todos hablan el mismo idioma que yo, todos somos acá igualitos. Lo que sí no vamos a entrar en conflicto, vamos a ayudar a los hermanitos a que entren a la tierra prometida, pero nosotros después nos volvemos. Y Rubén se estableció en ese lugar, se quedó en ese lugar, en la comodidad de quien era. Pero ¿qué pasaba? Que eso fue hasta ahí. Porque cuando Dios demandó una vez más que la tribu de Rubén fuera en ayuda de sus hermanos, la tribu de Rubén se quedó haciendo lo que bien le parecía. Jueces 15:16, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Jueces 5:16. Jueces 5, 15 y 16. Contexto: Débora había salido con Barak a una guerra. La pastora no hace mucho tiempo predicó sobre eso, ¿no es cierto? ¿Y qué estaban haciendo los hijos de Rubén? Porque ella llamó a las tribus. Las tribus tenían que ir a guerra con sus hermanos. ¿Y qué dice? Versículo 15 dice: los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak, siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. ¿Por qué se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños? Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Cuando Dios llamó, Rubén se quedó pastoreando, pero Dios los había llamado a la guerra. Era momento de ir a la guerra, a la batalla, y se quedaron con los rebaños. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Y nosotros a veces todavía tenemos el tupé de decirle: Señor, espera porque todavía no estoy preparado. Si Dios te llamó, si Dios te escogió, si Dios te llama, es porque Él sabe que sí estás preparado. Dios te escoge porque estás preparado. Dios te escogió para este tiempo porque estás capacitado. Dios te puso en lugares de influencia porque sabe que podés. Y nosotros siempre estamos buscando nuestra inseguridad y todo lo que habla mal de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nos sentimos cómodos en ese estado. Entonces nunca nos animamos a más, nunca queremos ir por más, nunca queremos desafiarnos más. Estás en el lugar equivocado entonces. Lamento decirte. Porque Dios de tu vida quiere todo. Y Dios de tu vida quiere que seas de influencia, quiere que puedas redimir. Yo no puedo, sí podés redimir lo que otros no pudieron. Acá hubo un hombre que se animó a redimir cosas que nadie se animaba a redimir. ¿Y saben qué? Este es el resultado de gente que tiene que seguir redimiendo. Fuimos llamados por Dios
¿Saben por qué? Porque Él sabe lo que portamos adentro. No oigamos a las tinieblas que constantemente están susurrando. Ustedes no pueden, ustedes no saben, ustedes no llegan. Si Dios a vos te eligió es porque sabe lo que tenés adentro. Porque sabe que su Espíritu Santo vive dentro tuyo. Porque sabe que está capacitado. Yo no sé cómo orar. Mirá, Dios sí sabe. Por eso te pone y te levanta a las 3 de la mañana para que ores. Ay, pero yo no oro como la hermana fulana, como el hermano mengano. No le importa a Dios porque el hermano fulano y la hermana mengano no están para eso. Te despierta a vos a las 3 de la mañana. Te puso a vos en medio de un lugar donde es totalmente oscuridad y tinieblas para que vos seas luz. No para que la luz te trague. Vos sos en ese lugar para hacer luz. No para que la luz para que las tinieblas te arrastren. Ahora, durante todo este tiempo, yo le venía diciendo al pastor, recibí esta palabra y me duele. Y no me siento cómoda con esto que recibo. Pero entiendo, y viendo esto, que es el tiempo que está pasando. Y hoy en esta mañana Dios te está diciendo, no te pierdas del propósito, no te pierdas del foco, no te desenfoques, porque yo te necesito. ¿Por qué? Porque a lo largo de este año Dios estableció una palabra que era tiempo de edificación. Teníamos que seguir edificando casa al Señor. Nosotros hoy entendemos, casa no es que nosotros tenemos que seguir edificando el templo para afuera, para atrás. No, tenemos que seguir edificando el cuerpo, la iglesia. ¿Sí? Acompáñame a Ageo 1, 3. Te lo leo desde la traducción viviente. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Han sembrado mucho? Pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que les dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Y da un mandato el Señor. Y cuando Dios da mandatos, es mandato. No te da opción. Te dice, anda. No tenés opción. Versículo 8. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. El Señor te está diciendo, anda y busca madera para edificar mi casa. Ay, pero ¿dónde la...? Vos andá que yo te voy a mostrar dónde. Pero deja de preocuparte por lo tuyo. Deja de quejarte. Deja de quejarte por lo que no tenés. Yo hago una pregunta y quiero que me sean sensatos. ¿Alguno acá ha estado pasando alguna necesidad monetaria, financiera? ¿Han pasado? ¿Ustedes sí? Bueno. Pero ahí dice, si prestan atención, dice, yo les doy, pero caen bolsillos rotos. Si nosotros nos ponemos a pensar, ninguno ha estado pasando necesidad, pero fuerte de decir, estoy arruinado. Como hay casos que se está viendo hoy, ¿no? Socialmente. Ninguno. ¿Y por qué nos seguimos quejando entonces? Y yo soy bastante quejosa, Yo soy bastante quejosa. Porque esta palabra, cuando uno la recibe, primero es para uno. ¿Cuánto nos seguimos quejando? ¿Cuánto nos seguimos quejando? No solo de lo que no tenemos,
de lo que nos falta, pero nunca estamos agradeciendo por lo que Dios nos da. Y lo que lo llevamos a lo natural lo llevamos a lo espiritual, de lo espiritual es lo mismo. Hoy es domingo y tengo que venir a la iglesia y otra vez van a cantar lo mismo y el pastor ya es en el año, la segunda, tercera vez que predica lo mismo. Mire, el pastor va a seguir predicando lo que predica porque hasta que no vea que usted lo pone en práctica, va a seguir predicando eso. ¿Sabe por qué se repiten las prédicas? Porque todavía no se ven frutos. Entonces, si usted quiere que el pastor cambie el mensaje, empieza a dar fruto de todo lo que ha recibido durante todos estos años. Si no, el pastor va a seguir predicándole lo mismo. Entonces nosotros seguimos quejándonos de absolutamente todo. Y Dios te dice, trabajan, hacen todo, pero para ustedes. ¿Y para mí qué? Hay que pedir por favor a veces que se hagan las cosas. No nace del amor y del corazón de nadie. Es triste. Y hoy el Señor te está diciendo, hay que edificar mi casa. Hay que seguir expandiendo, hay que seguir extendiéndonos. Y en los lugares donde vos estás para edificar. Y Dios te manda a que subas al monte una vez más a buscar, porque el Padre tiene para darte así. Esto necesitas tomar. Porque subir al monte es subir también nuestra mirada, es aprender a ver desde otro lado, porque Dios no te va a dar porque sí. Dios exige también algo, y es que nosotros nos movamos. En la vagancia y en la queja, lo que hizo el pueblo de Israel, No, Moisés, anda vos. Por eso Moisés fue lo que fue, y el pueblo de Israel sigue siendo lo que es. Entonces Dios hoy te está llamando a no establecernos, y esto es el tiempo que se abre ahora. Si vos estás entrando en esto de que no tengo, de que no puedo, de que Dios te está diciendo, yo tengo todo esto para darte. Comprometete conmigo. Subí al monte y vení a buscar que yo tengo. Pero subí. No esperes a que yo te dé nada más. Hoy, el tiempo que viene, cuando nosotros nos veamos que estamos en esa posición de quejosos, reveamos que Dios nos puso para redimir todo lo que está mal. Nos puso como un mojón para este tiempo. Nos puso como una generación que podemos ser lo que fueron los del principio, que trastornaban los lugares donde estaban. Si aún no has podido trastornar a nadie, estás en un serio problema. Estás quieto, estás vago. Levantate, buscá al Señor. Pero buscalo. Yo le decía a él, charlamos, ¿por qué no quieren más? ¿Por qué la gente no busca más? Si estamos con alguien que es fuente inagotable, Dios no se va a cansar de darnos. Pero nosotros tenemos que buscar, porque si nosotros no nos movemos, Dios no nos da nada. Y Dios quiere que lo busquemos. Usted, hermana, lo único que quiere es que yo esté sentada leyendo la Biblia todo el día. ¡No! Le voy a decir algo. ¿Sabe qué estaba haciendo yo mientras estaba todos estos días armando esta cosita? Pintando mi casa. Y mientras iba a pintar un rato, y del rato que tenía que esperar que se secaba, iba y me ponía a escribir. No hace falta que esté en el cuarto de oración y con la puerta cerrada 5 días ayunando para que Dios me revele. Dios está en otro tiempo hoy. Dejemos de usar el ayuno y la oración como una cosa que le exigimos nada más a Dios. No me voy de acá hasta que no me contestes. Dios te va a contestar si quiere. Te va a contestar así estés lavando un plato, te va a contestar, porque lo que Dios va a buscar es tu corazón. Entonces es tiempo de remover y redimir lo que nos hace ser personas quejosas y lo que nos hace perder la gratitud. Es tiempo de volver a ver lo que Dios habló de nosotros, tomar esas palabras y entrar a un nuevo tiempo. ¿Qué dijo Dios de ustedes? Cada uno debe saber lo que Dios dijo de ustedes. Y si no saben lo que Dios dice de ustedes, búsquenlo. Porque Dios tiene cosas hermosas para decir de nosotros.
Primero te voy a leer Filipenses 3. Filipenses 3, 13 y 14. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, no considero que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Rubén tenía un destino profético de un hijo que aprende a ver, de un hijo que veía, y él lo cambió por lo momentáneo, por lo que lo satisfacía en ese momento. No perdamos de vista lo que Dios tiene para nosotros por satisfacer nuestra necesidad momentánea, por lo que tenemos ahora, por lo que quiero ahora, y ahora estoy que quiero cambiar el auto. Yo quiero cambiar el auto, tengo que cambiar el auto. Imagínense si yo me pongo a perder el tiempo pidiéndole a Dios que quiero cambiar el auto. Y me pierdo de todas las cosas que Dios tiene y quiere con mi vida. Dios quiere cosas, pero cosas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos hoy la mano de Dios en la tierra. Nosotros somos la voz del Espíritu Santo en la tierra. Y si nosotros no creemos eso, nunca vamos a alcanzar nada. Porque siempre vamos a estar, ¿qué? Pidiendo. Y nunca vamos a estar dando. ¿Saben cuándo se nos acaban nuestras quejas? Cuando nosotros damos. ¿Saben? Porque hay un principio tan precioso en el dar. Porque cuando nosotros damos de lo que tenemos, de lo que somos, de todo lo que Dios nos dio, nos olvidamos de nuestros problemas, nos olvidamos de nuestras cosas. Dios está poniendo gente alrededor tuyo para que ministres. Dios está poniendo gente, Dios siempre pone gente para que ministres, para que estés trabajando con esas personas. Hacelo, no es hacelo. Háganlo, porque Dios no te pone gente porque sí. Nosotros queremos salir a evangelizar, hoy andamos evangelizando hasta el diablo. Empiecen a pedirle al Señor, Señor, poneme la persona delante a la que yo tengo que ministrar. Hay compañeros de trabajo, hay gente que está esperando nuestra voz, porque somos el vehículo del Espíritu Santo. Entonces lo que nosotros podamos impartir a esas personas les va a cambiar la vida. Pero redimamos, aprendamos a redimir. Jeremías 29:11. Esto es lo que Dios tiene para vos en este tiempo. Jeremías 29:11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y en esos días, cuando oren, los escucharé. Los planes del Señor en nuestra vida siempre son mejores que los nuestros. Y cuando nosotros erramos, aprendamos a pedir perdón de corazón, que haya verdadero arrepentimiento en nuestra vida, que Dios nos va a perdonar, nos va a poner vestiduras nuevas, nos va a poner autoridad nuevamente sobre nosotros. Pero sepamos también que no nos vamos a liberar de las consecuencias. Tengamos la espalda para aguantarnos las consecuencias. Pero ¿saben para qué es aguantarse las consecuencias? Para que nuestras generaciones no pasen por lo que no tienen que pasar. Ellos no tienen por qué pasar lo que nosotros pasamos. Ellos no tienen por qué vivir de rechazos, vivir de raíces de amargura, de cosas sin perdonar. Ellos no tienen por qué vivir de eso. Aprendamos nosotros a sanar, a pedir perdón, a vestirnos de nuevo para que nosotros podamos ser esa generación que transforme
lo que nuestros antepasados no pudieron. El Señor hoy les deja esto. Yo tengo planes de bien para ustedes. Es curioso que en este tiempo también se le llama el tiempo de la puerta estrecha, el tiempo del ojo de aguja. ¿Saben lo que es el ojo de aguja? Cuando la escritura en Marcos habla, el Señor dice que un rico, pero no solamente, mire más allá, no solamente habla de un rico de riquezas, habla del que tiene un montón y no da nada. Dice que el rico no va a pasar por el ojo de la aguja. Dice, el ojo de la aguja era en el portón de la ciudad, una puerta chiquitita, que pasaba una persona, pero que un camello pasaba buscando, dice, que un camello pasaba sin la carga. El camello pasaba, pero sin la carga. Aprendamos a dejar todo a los pies del Señor. Aprendamos a dejar todo lo que tenemos, nuestras riquezas, lo que llamamos riquezas. Por eso dice, el Señor hace esto y dice, lo improbable que sería para una persona que confía en sus riquezas, entrar al reino. ¿Al reino entras o no? No tenés otra, ¿Estás en el reino o estás fuera de él? Pero al reino dice que tenés que entrar sin riquezas. Y el Señor te dice, se están preocupando mucho por todo lo natural y no están buscándome a mí. Y yo los necesito para edificar. Así que mis amados hermanos, el Padre tiene pensamientos de bien y los planes de Él siempre son mejores para nuestra vida que los nuestros. Aprendamos a ver eso. En este tiempo, si vos estás pasando por esto, mira, porque yo no sé por qué el Señor quiso que les dijera esto hoy. Yo les iba a dar otra cosa. Y sin embargo, el Señor quiso que yo les diera esto. Entonces, para el que sepa que esto es para ustedes, sepan que este tiempo el Señor quiere eso. Que recuerden lo que Él habló de ustedes, lo que Él dijo de ustedes. ¿Para qué? Para que puedan dárselo a otros. La gente está esperando testimonios, vidas. No está esperando hoy que nosotros sepamos la Biblia de punta a punta y llena de versículos. Nuestra vida está esperando la gente. Como vos pudiste cambiar, yo también quiero. Como vos sois, yo también lo quiero. ¿Está mal anhelar lo que mi hermano tiene? No, no está mal. El problema es cuando yo quiero ser un clon de mi hermano. Si Dios a mí me puso cosas distintas. Pero Dios hoy quiere eso. Que ustedes sean de transformación, que puedan redimir eso que los atrasa. Hoy es tiempo de dejar enterrado el pasado para mirar hacia un nuevo comienzo. Este es el tiempo de los nuevos comienzos. Pero a un nuevo comienzo no vamos a entrar con la carga de todo lo pasado. Dios te llama. Atendé al llamado de Dios. Muchas gracias en esta mañana les doy porque entiendo también de que evidentemente el Señor quería decirles esto. Quería decirles esto. Que es tiempo. Vayamos en pos de eso. Amén. Tan hermosa palabra del Señor, desafiante, como siempre decimos, y profunda.